Ok, listo. ¿Cómo quieres? ¿Me puedo sentar? Sí. ¿Me veo? Ok, chicos, ¿cómo están? Seguimos aquí en el bazar. Es un poquito de frío, vénganse abrigados, pero tenemos, no te ves, tenemos una plática que es con la doctora Gaby Ramírez. Ella es nuestra alergóloga pediatra y nos va a hablar de las ronchas. Yo sé que muchas veces todos creemos que las ronchas son producto de la alergia, pero ¿qué creen? No. Entonces me voy a acercar porque mi marido ayudante... ¡Amor! Porque tiene algunas imágenes que compartirnos. Entonces, no hagan caso con mi camarógrafo, pero vamos a ver las ronchas. Ahí les va. Chico, ¿me de? Ok. Acercarlo. Ya. Ok, lista. Arranco. ¿Cómo te fue? ¿Bien? Bueno, buenas tardes. Traigo aquí me perdí. Soy la doctora Gabriela Ramírez y estoy aquí para platicar un poquito qué hago. Sacártelo, porque como te mueves, se suena. Ya. Ah, el cabello. Ok, listo. ¿Ya? Buenas tardes a todos. Sí. Es que se oye. Vamos. ¿Ya? Bueno, pues yo soy la doctora Gabriela Ramírez y vengo a hablarles un poquito de lo que son las ronchas, ¿no? Quise escoger esta plática porque siempre todas las lesiones que tenemos en el cuerpo les decimos ronchas y eso pues nos lleva a mucha confusión y es importante aclarar, ¿va? Entonces, bueno, para empezar me gustaría contestar esta pregunta, ¿qué es una roncha? ¿No? Traje muchas fotos, bueno, como 6, ¿no? Pero en las fotos voy a presentar una en donde podemos ver... Ay, gracias, Jimena. Entonces aquí pues lo que queremos saber es tener las características de las ronchas y con esto, pues ya sabiendo que es una roncha, poder ver las causas de las ronchas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si puedan verlas, voy a mencionar una de las características, ¿no? Entonces, una de las cosas en las ronchas es que las ronchas tienen que ser rojas, ¿no? Y es algo bien importante que las ronchas son elevadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros pasáramos un dedo sobre la lesión, se oye mucho como así, ¿no? Voy a ver si... ¿Así mejor? Si estoy así quieta. Pero, ¿no será que estoy muy cerca de ahí? ¿O qué? ¿O lejos? ¿Ya? No, se oye así como mucho ruido. Ya ahorita no, ¿no? Algo, sí, como que le hiciste algo que ya no. Se me hace. Es que yo creo que soy yo que me muevo. ¿Será mi suerte? Gabriela, concéntrate, tienes mucho coro. Es que se oye mucho ruido. Bueno, estoy aquí mucha interferencia. No sé si se oye igual allá. Pero aquí Pégatelo tantito. ¿Así más? ¿Menos? ¿Igual? ¿Mejor? ¿Mucho mejor? Ok, ahora sí. Ronchas. Bueno, lo que les estaba comentando es que vamos a empezar por definir qué son ronchas para no confundir con todas las lesiones que existen en el cuerpo, ¿no? Que lo definamos como ronchas. Entonces, aquí traigo algunas fotos para que caracterizan algunas de este tipo de lesiones. Entonces, ¿qué características tienen estas ronchas? Habíamos dicho que son rojas. Aparte de que son rojas, son lesiones en la piel que están elevadas. ¿Qué quiere decir esto? Voy a quitar la foto y luego les las enseño porque si no me confundo. Entonces, esto quiere decir que si nosotros pasáramos nuestro dedo como si le hiciéramos un masajito a la lesión de la piel, pues esta lesión se sintiera, tuviera un relieve, no es como una mancha que es plana. Otra característica que es la más por la que todo el mundo se queja es la comezón. Generalmente son lesiones que son súper pruriginosas y son muy molestas, ¿no? Aquí existe un poquito de debate entre algunos doctores, hay algunos especialistas como los dermatólogos, los que están bien también ellos, ¿no? Pero ellos no a todas las ronchas tienen comezón y para los alergólogos pues es un punto muy importante esta característica. Otra característica importante es que si nosotros apachurráramos esta lesión, entonces imagínense que de verdad es un paciente
o una persona, digo, familiar, si yo apachurrara esta lesión, a la hora de que la apachurro, lo rojo se quita, se blanquea, ¿no? Y también otra característica muy importante es que las lesiones duran menos de 24 horas la misma lesión. Entonces, si nosotros tuviéramos una lesión que empezara, por decirlo así, en la frente, ¿no? La roncha, que ya dijimos que va a ser una lesión, que va a ser roja, que va a estar elevada, que nos va a dar mucha comezón, que si la aprieto se blanquea, bueno, esa lesión va a durar ahí menos de 24 horas. Eso no quiere decir que al día siguiente ya no voy a tener ronchas. Eso quiere decir que ya no voy a tener la lesión de la frente. Puede que esa lesión ya se haya apagado y ahora tengo en el cachete, se apagó y se fue al brazo, se apagó y se fue a cualquier otra parte del cuerpo. Entonces las lesiones van y vienen, pero puede que duren bastante tiempo, ¿no? O sea, eso de 24 horas no es que dure 24 horas todas las lesiones, sino la misma lesión 24 horas, ¿no? Y pues aquí traje algunas fotos, se las voy a enseñar para que no se imaginen las características de las lesiones, ¿no? Entonces, pues aquí vemos una paciente que tiene este tipo de ronchas. Aquí obviamente no se ve lo elevado, pero igual si lo apachurráramos se verían blancas, ¿no? Daban mucha comezón, confíen en mí. Aquí son otras ronchas, ¿no? Que están aquí como en tipo red en el brazo, y también si las apachurramos se sienten elevadas y dan muchísima comezón, ¿no? Esta es otra roncha, ¿no? Que es más chica, pero igual es una misma lesión, es roja. Si la apachurro se blanquea, tiene relieve, ¿no? Y también da muchísima comezón, ¿no? Aquí es otra paciente que tiene muchísimas ronchas por todas estas áreas, ¿no? Muy pruriginosas, están elevadas, también se apachurro, se quita lo rojo, se queda blanco y aparecen y desaparecen en diferentes zonas del cuerpo, ¿no? Aquí está otra, que esta es un poco diferente porque está más blanqueada la parte de adelante por una inflamación, digo, en el centro, ¿no? Sin embargo, también tiene relieve, también cambia de colores, ¿no? Y aquí algo bien importante es que a veces se acompaña con un aumento de volumen, y este aumento de volumen nosotros le llamamos angioedema. La causa más importante, como a mi sobrina que es esta, es piquetes de mosco, ¿no? Entonces generalmente hemos oído muchísimas de alguien o tenemos conocidos que le pican un mosco y está todo rojo, se les ve el ojo, parece que se fueron a pegar con el vecino, ¿no? Entonces es importante saber que es la misma lesión, solamente que de qué depende si nada más es roncha o si también se acompaña aumento de volumen. Esto depende de la profundidad de la capa de la piel que está afectada, pero estos ya son términos muy médicos que no vale la pena ahondar más en el asunto. Lo que me importa que se lleven en la cabeza es que si van las ronchas, muchas veces van de la mano con aumento de volumen y estamos hablando de lo mismo. No es como que ahora tiene esto, ya se salieron ronchas y ahora se me hincha, no es lo mismo, ¿va? Entonces, bueno, ya definiendo qué es una roncha y ya sabiendo de qué vamos a hablar ahorita, ¿no? Pues ahora, pues también es bien importante definir la frecuencia, ¿no? Uno, depende del autor, pero generalmente 1 a 2 personas de cada 10 van a tener en algún momento de su vida o van a tener en algún momento de su vida ronchas. Entonces, si contamos la gente que hay en el bazar, que si hicieran así en la cámara vieran que hay mucha, pues seguramente alguien de nosotros ya nos ha dado o nos va a dar en algún momento de nuestra vida ronchas, ¿no? Entonces eso no es para que se me asusten y me pidan los datos de un consultorio, eso es solamente para que sepan que es algo que es muy muy frecuente y es algo que seguramente nos vamos a enfrentar o vamos a conocer a alguien que en algún momento de la vida le van a haber salido ronchas. Entonces, pero lo importante que también quiero que se lleven es que el 90% de estas personas, es decir, de los 10 que estábamos hablando, si ponemos el mismo ejemplo, ya vimos que de esos 10, nada más de 1 a 2 de la frecuencia que va a ser muy frecuente, y de ese 1 a 2 que les van a dar, solamente, si sumamos a muchos, ¿no? O sea, solamente el 90%, perdón, me hice bolas, el 90% ya nunca más va a volver a tener ronchas en su vida, nunca va a saber ni por qué le salieron, ni qué fue lo que se lo provocó, ni nada. Va a quedar como en el antaño, en algún cajoncito de por ahí de su inconsciente o de su consciente, depende de qué tanta comezón le dio. Pero nada más, nunca más le va a volver a dar lata y no se tiene que hacer ningún estudio, ni tenemos que hacer ninguna otra cosa con estas ronchas, ¿no?
Entonces, ¿esto qué quiere decir en español, no? En español quiere decir que en su gran mayoría las ronchas son transitorias y son benignas, ¿no? O sea, no hay que volvernos locos y hay que pensar que nos va a pasar más allá ni nada más, ¿no? Y tampoco eso quiere decir, no hay que confundirnos, al que la mayoría sean transitorias y benignas, no quiere decir que no tengamos que ir con, si quieren, que no tengan que ir con el doctor para que los revisen, ¿no? O sea, una cosa es que sean buenas y que se desaparezcan y ya nunca más las vayas a volver a ver en tu vida, pero siempre tienes que tener un manejo y tiene que ser revisado por un médico, ¿no? Por tu médico de cabecera. Entonces, cuando ya se nos está, ya como que estas ronchas ya no son tan transitorias ni son tan benignas, ¿no? Bueno, aquí, ¿cómo sospechar que ya no van a ser de este 90% que se quita, ¿no? Bueno, hay 3 pistas, ¿no? La primera pista es el tiempo. Si dura más de 6 semanas, entonces esas ronchas seguramente no se van a quitar fácil. Y yo sé que 6 semanas me voltean a ver a lo mejor como que pues esta doctora está loca o no sé, viene de quién sabe qué se comió, ¿no? O fumó o tomó o algo. No, 6 semanas es lo que generalmente puede durar una roncha. Y ya dijimos que una roncha no es una roncha nada más, ¿no? Sino todo este ir y venir de ronchas, ¿no? Entonces, pues si se fijan, pues 6 semanas es un montón de tiempo. Entonces, pero a pesar de que es algo que es latoso, se puede controlar bastante bien. Y ya dijimos que lo más seguro es que nunca más vayas a volver a saber de esto y por lo tanto no tienes ni por qué preocuparte de que te vaya a pasar algo con estas ronchas. Y como les decía, esto no quiere decir que estas 6 semanas tengas que estar con los síntomas o tengas que estar con las molestias o con las comezón o con las ronchas o con nada, ¿no? O sea, vas con tu doctor te va a dar medicina y se van a controlar seguramente las ronchas porque la mayoría se controlan bien. Pero sí es importante que si duran más de 6 semanas, pues ya ahí ya hay que hacer algo más, ¿no? Hay que dar un abordaje un poquito más profundo. Otra de las pistas de las que nos dicen que a lo mejor no van a durar 6 semanas, sino van a durar un poquito más, es que estas, ya habíamos dicho que blanquean, ¿no? Que si la apachurramos a la roncha se le quita el color. Si la apachurramos a la roncha y no se quita lo rojo, se persiste lo rojo, seguramente no es una roncha. Y seguramente estamos hablando de otro tipo de lesiones que se parecen mucho a las ronchas, pero sí, con las ronchas hay que ir con el doctor, con estas lesiones que no se quitan, más, ¿no? Y la otra es que también hemos dicho que van y vienen, ¿no? O sea, que se apagan y se prenden y se apagan y se prenden y van por todos lados, por todo el cuerpo. Si vemos que las lesiones te llenas y se apagas, pero tienes una o varias lesiones que no se mueven, o sea, que quedan la misma, pongamos la misma de la frente, ¿no? Si tienes la misma de la frente y ya pasó al día siguiente y sigues teniendo la misma de la frente, duró más de 24 horas y por lo tanto puede ser de esas que no se quitan o puede ser una lesión que tampoco sea roncha, pero que se parece mucho a la roncha, ¿no? Y que hay que descartarlo. Entonces, si con las ronchas, que ya dijimos que generalmente son transitorias y benignas, hay que ir con el doctor a que nos dé manejo y nos dé una orientación, pues con estas con muchísimo mayor razón, ¿no? A la enfermedad que producen ronchas le llamamos urticaria. Entonces, si decimos urticaria, pues decimos ronchas, ¿no? Pero en término pues, médico, para que no digamos nada más así ronchas, sino que lo digamos con un poquito más de caché científico, ¿no? Entonces generalmente le ponemos un apellido dependiendo de la evolución. Le llamamos aguda si dura menos de 6 semanas, estas 6 semanas que ya habíamos mencionado antes, y le llamamos crónica cuando tenemos más de 6 semanas, ¿no? Las crónicas, cuando hablamos de crónicas es hablar como de otra cosa totalmente diferente a la urticaria aguda, ¿no? O sea, es meternos en camisas de 11 varas, ¿no? O sea, es como un tema que es muchísimo más amplio que la urticaria aguda, porque como ya dijimos, la urticaria aguda se va a quitar y ya no hay bronca. La urticaria crónica es muy difícil que se quite. O sea, de entrada, del 30 al 50% de las personas que tienen urticaria crónica, es decir, si ya pasaste de 6 semanas, pues seguramente del 30 al 50% se les quita hasta dentro de un año. Pero estamos hablando que del 70 al 50% van a durar más de un año. Y dicen, a lo mejor se quitan dentro de 5 años. Entonces, pues si me estaban diciendo que 6 semanas era mucho, imagínate 5 años, pues es una eternidad.
Entonces, son transitorias en general, se quitan, pero así como vinieron se quitan. O sea, no es como que nosotros hagamos mucho, les damos medicinas para apagarlas, para que no estén con estas molestias, ¿no? Pero pues se van sin ninguna razón, así como se fueron, ¿no? Entonces, vamos a empezar con las causas, ¿no? El 50%, vamos a hablar que ya dijimos que la mayoría van a ser agudas, es decir, la mayoría van a ser ronchas, transitorias y benignas, que el 90% van a desaparecer en menos de 6 semanas, ¿no? Entonces, de estas, el 50% de las causas de estas son infecciones, ¿va? Ahora, tampoco hay que confundirnos, el que tengamos una infección no quiere decir que la tengamos ahorita, o sea, pudimos haber tenido la infección hace 3 semanas y apenas ahorita estoy empezando a tener ronchas de la infección que tuve hace 3 semanas, entonces no tengo que tener la infección activa. La mayoría de las infecciones pueden ser parásitos, virus, bacterias, sin embargo las más frecuentes son infecciones de vías aéreas superiores, las que se asocian con este tipo de lesiones o ronchas, ¿no? Y la otra mitad, ya dijimos, la mitad ronchas y la otra mitad no sabemos. Entonces son las que les dije que pues se van a quitar, se quitaron y pues nunca supimos qué fue, ¿no? Entonces, sí, regreso. Si es aguda, como la mitad no vamos a saber qué fue y la otra mitad ya pasó la infección, pues ¿para qué le hacemos cosas? O sea, no hay que hacerle ni VIH, ni reactantes de fase aguda, ni pruebas de alergia, ni con el alergólogo, ni nada de esas cosas. Si ya dura más de 6 semanas, sí, ya hacemos otras cosas, ¿no? Pero en estas, nada, ¿va? Ahora, alimentos. Me gustaría entrar como un poquito en el tema de alimentos. Alimentos, no necesariamente los alimentos alérgicos son los que te pueden causar ronchas. A mí me encanta poner el ejemplo de las fresas, ¿no? Hay algunos alimentos que, por las características del mismo alimento, tienen sustancias que producen ronchas. Entonces, si cualquiera de nosotros, aunque no fuéramos alérgicos, nos comiéramos una java de fresas, pues nos vamos a enronchar, porque estamos comiendo tal cantidad de ese alimento con esas características que me va a causar las ronchas. Pero no es una alergia, es que me comí una java de fresas, ¿no? Pero si al día siguiente voy y me como unas fresas con crema, no me va a pasar nada, porque no es una reacción alérgica. Es cualquiera que comamos una cantidad excesiva de este tipo de alimentos puede pasar. Otro alimento son algunos pescados. Seguramente todos hemos o conocido o nos ha pasado o hemos oído de alguien que pues fue al restaurante de pescados y mariscos y casi sale llorando porque pues está hinchado, con ronchas, ya piensa que nunca jamás en su vida va a volver a comer el pescado, ¿no? Y ya deja, pues depende el miedo, ¿no? Depende cómo le fue. Entonces pues de repente pues la mayoría lo vuelve a intentar. Entonces pues resulta que pues al año intentó comer, fue a otro restaurante seguramente y comió ese mismo pescado, ¿no? Pongámosle atún, comió atún y no le pasó nada. No es que superó la alergia, no, nunca fue alérgico, sino que este atún tenía una toxina, que esa toxina causaba ronchas, ¿no? Entonces pues seguramente se intoxicó en aquel tiempo y ahorita pues ya no sale, bueno, ya no tiene ninguna manifestación y por lo tanto puede comer todo el atún que quiera, ¿no? Entonces, este tipo de alimentos también, y puede ser muy pues, angustiante a veces a los papás, ¿no? Pero hay ciertos tipos de alimentos que pueden causar esto, pero por eso, si nos salen ronchas y vamos con el doctor y ya sabemos, el doctor te va a hacer un interrogatorio y si comes pues todo esto que te acabo de mencionar como ejemplos, pues obviamente que pues por ahí nos podemos guiar y no necesariamente que vaya a ser una alergia, ¿no? Cuando estamos hablando de algo crónico, cuando estamos hablando de las que duran más de 6 semanas, ahí ya las causas son, pues, muchas tampoco vamos a saber, y las pocas que podemos llegar a saber, hay algunas enfermedades que están relacionadas con ronchas y con aumento de volumen o angioedema, y estas son enfermedades autoinmunes. Entonces ahí hay que pensar en tiroides, en algunos linfomas, lupus, en diabetes mellitus tipo 1, entonces estamos hablando de otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces eso no quiere decir que tu hija o tu familiar, si le salieron ronchas, ya tiene lupus o tiene alguna de estas cosas, ni el caso, ¿no? O sea, te digo, después de 6 semanas son cosas que tenemos que ver y de todos modos son súper chiquito el porcentaje de estas cosas. Hay una que se llama inducida, que es súper curiosa, pero es muy poco frecuente, que generalmente, una es la inducida, que es el dermografismo, también
seguramente lo hemos visto o hemos oído hablar de él, ¿no? Que es que si le rayas con algo rasposo en la piel a alguien, se queda la figura que le pusiste, ¿no? O sea, le puedes poner una carita feliz y ahí se le queda la carita feliz en forma de roncha. Literalmente se lega. Y todas esas características de roncha que dijimos la presenta. Eso no es una alergia per se, es una característica, es un tipo de urticaria crónica, ¿no? Y hay otras inducidas, por ejemplo, por estímulos como es el frío, por ejemplo, el hielo. Tú comes una paleta de hielo y te hinchas la boca. Son muy poco frecuentes. Otras son depresión. Entonces, por ejemplo, no depresión de estado de ánimo, sino vibratoria, o presión de, por ejemplo, los tirantes del brasier o las mochilas, ¿no? Ese peso hace que aumente el volumen. Te digo, estas son la verdad sumamente infrecuentes, ¿no? Pero es importante que nada más sepan que existen. Entonces, pues si se fijan, aquí en mi acordeón ya llevo al menos 5 causas así en general de cosas y todavía ni he llegado a la alergia. Eso no quiere decir que las alergias no causan ronchas. Las alergias sí causan ronchas, pero es tan infrecuente como pudieran llegar a ser los alimentos, o como pudieran llegar a ser enfermedades autoinmunes o las inducidas por frío. O sea, no es como que tengamos que pensar, a mi hijo le salieron ronchas o a mi familiar le salieron ronchas y lo primero que tengo que pensar es alergia, ¿no? Y no es que me quejen, me los manden, yo por mí feliz, pero la verdad es que la angustia que le generan los papás y la distorsión en su vida diaria, y ya dijimos que esta enfermedad puede durar hasta 6 semanas fácil, sin ningún problema, ¿no? Y la angustia que viven los papás pues es mucha, ¿no? Entonces de repente vas viendo, a mí los pacientes que me llegan pues no comen nada, casi puro chayote, ¿no? O sea, de que ya les quitaron el huevo, la leche, porque a los papás en cuanto les dices, ¿sabes qué? Es que seguramente es una alergia. Los papás en ese momento se vuelven los detectives de los alimentos. O sea, el niño se metió una paleta colorante y ya le salió roncha, es alérgico al colorante. ¿Y de qué color la paleta? Roja, no, fue el colorante. Entonces ya todos los colorantes, qué bueno, los colorantes no son tan importantes, ¿no? Pero lo mismo pasa con el huevo, con la zanahoria, con lo que se te ocurra que mames. Entonces el pobre, la mamá en primera angustiada, los papás, el niño ya pues muerto de hambre, ¿no? El papá pues trabajando día y noche porque pues ahora todo es sin gluten, sin leche, sin conservadores, no embutidos, no enlatados, no, 1000 cosas, ¿no? Entonces la verdad es que sí llegamos luego a situaciones bastante extremas. Han dado de adopción sus mascotas, ¿no? Dejan de ir con los abuelos porque tienen gatos, cambian de pediatras porque pues le siguen saliendo a su pediatra de toda la vida. Imagínate, 5 años con tu pediatra y lo cambian porque pues es que le volvieron a salir ronchas, pues le van a volver a salir ronchas porque duran 6 semanas las ronchas, ¿no? Entonces si tú le quitas el medicamento menos de 6 semanas, le va a volver a salir ronchas. Y eso no quiere decir que sea mal doctor, eso quiere decir que tiene una enfermedad que se llama urticaria aguda, que es transitoria y benigna, que se te va a quitar y que nunca te vas a acordar de ella jamás en la vida, ¿no? Entonces no es necesaria hacer todas estas acciones que acabo de decir al final. Y la verdadera intención de hacer esta plática pues fue esa, ¿no? O sea, yo de las cosas que más he visto que han impactado a mis pacientes en su calidad de vida y que de verdad sufren muchísimo es cuando les dicen urticaria y de repente pues dejan todas su estilo de vida, lo cambian completamente pues porque le sale ronchas al hijo que aparte pues no puede controlarla, ¿no? Entonces hay algunas ronchas que sí son de difícil control, pero tienen que tener paciencia, ¿no? O sea, eso va de la mano del pediatra y si necesita la ayuda del alergólogo, él les va a decir, no tienen que ir con un alergólogo ustedes, les va a decir su pediatra, si es necesario cuando son de difícil control, necesitan ayuda y entonces se hace un manejo conjunto, ¿no? No tienen que tomar pruebas de alergia, o sea, no tienen que ni tomar otro estudio a menos que pasen de 6 semanas y como ya les dije, ahí estamos hablando de 1000 otras enfermedades, tampoco necesariamente es alergia, ¿no? Porque le podemos hacer pruebas de alergia al paciente, pero si tiene historia o antecedentes de alergia, que salga una prueba positiva, no necesariamente quiere decir que esa prueba positiva, el ejemplo que quisiéramos poner, chocolate, por decirlo así, sea el que le esté causando las ronchas, ¿no? Entonces ya le vas a quitar el chocolate de por vida, que tampoco el chocolate importa tanto, pero hay veces que son alimentos muchísimo más importantes, ¿no? Entonces, pues bueno, esa era mi intención de la plática, ¿no? Prácticamente, pues lo que quería es que se quedaran con la idea de que, pues de que las ronchas
tienen muchísimas causas, en la gran mayoría no vamos a saber, pero también en la gran mayoría se van a quitar, tranquilos, no va a pasar nada, y en la gran mayoría son benignas, ¿no? Siempre hay que acudir con tu médico cabecera para que te dé el manejo de la urticaria, que también está súper establecido, y obviamente que si tienes alguna de estas 3 que te dije de tips de que si no aparecerían ronchas por estas características que hablamos, pues con mayor razón hay que ir como con mayor prontitud con tu médico, ¿no? Acuérdense que en Natin siempre todos trabajamos en equipo, entonces pues ahí estamos entre todos y la verdad es que es un manejo bastante complementario y eso ayuda muchísimo pues para que pues, tengamos menos dudas y tengamos que hacer eso, ¿vale? De estar todas estas conductas que acabamos de decir innecesarias. Nos vemos, cualquier duda. Manda saludos a Perú. Saludos Perú. A Morelia. Saludos Morelia. A Campeche. Campeche. A Colima. Colima. Veracruz. Veracruz, ¿cómo están todos? Y ya. Bueno, ay, Michoacán. Bye, Michoacán. ¿Va? Cualquier cosa, ahí nos mandan. ¿Cómo te llamas? Gabriela Ramírez, ya dije, les recuerdo, Gabriela Ramírez, soy alergóloga pediatra del Grupo ATIN. Gracias. Nos vemos, besos.